Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrevista aquí en soychile.cl. En esta ocasión vamos a hablar con Manuel Alvarado. Él es neurólogo del Hospital Barros Luco y nos comentará sobre ataques cerebrovasculares. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, estoy bien aquí, contento, ¿cierto?, de poder hablar un poco de este tema que es tan relevante para nuestra población. La primera pregunta, antes de partir con cualquier cosa, es ¿qué son los ataques cerebrovasculares? Claro, bueno, como dice el nombre, se refiere a una patología neurológica donde en forma súbita, sin aviso previo, ¿cierto?, el paciente presenta ciertos síntomas que se deben generalmente a que una arteria en el cerebro, ¿cierto?, o se tapó o se rompió esa arteria. Entonces es muy importante dar a entender de que es una enfermedad súbita, que no avisa. Y por eso es muy importante no solo preocuparse de cuando ya tenemos el problema, sino que también tener la opción de prevenirlo. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque igual algo te debe avisar un poco que algo está mal. Claro, en general, una de las formas como clásicas de presentación de este problema de salud es un dolor de cabeza que se inicia en forma súbita. Eso es algo que nos tiene que hacer preocuparnos. Y lo otro que puede ocurrir es que la persona tenga algún déficit. Por ejemplo, deje de hablar en algún momento o deje de mover un brazo, deje de mover una pierna. Puede ser un déficit o por otro lado, ¿cierto?, un dolor de cabeza, una cefalea. Pero lo más importante es que esto es de inicio súbito, de un momento a otro. Eso es lo principal. Ya, perfecto. Bueno, con los dolores de cabeza quizás alguien no iría a la clínica, pero si se te deja de mover un brazo o algo así, ya hay que preocuparse. Leí que es una de las primeras causas de muerte en Chile. No sé si nos podrías dar cifras o estadísticas de esto. Se habla que hoy en día, ¿cierto?, la patología cerebrovascular es la principal causa de muerte en el país. Uno de 4 personas fallece debido a este problema de salud. Así que es un tema muy relevante y que, claro, obviamente nosotros ahora estamos con el tema de la pandemia por el COVID, que también es una enfermedad muy importante, pero no nos tiene que hacer olvidar estas otras enfermedades y que además tienen mucha relación con hipertensión, con diabetes. Entonces no se trata de una enfermedad aislada, sino que está en relación con conductas, ¿cierto? Y con enfermedades crónicas que muchas veces no controlamos bien. Y bueno, de no fallecer, la persona también puede quedar con secuelas. ¿Cuáles serían más o menos? Claro, bueno, ese también es un gran problema porque obviamente uno no desea que una persona fallezca, ¿cierto? Trabajamos para evitar eso, pero desgraciadamente muchas veces si sin tiempo el paciente no fallece, pero queda postrado o queda con algún déficit que le impide ser la persona normal que era antes. Entonces, un padre de familia, por ejemplo, una madre de familia, pueden perder la opción de participar activamente y quedar postrados. Es un drama muy importante y muchas veces es un drama tanto para la persona, ¿cierto?, como principalmente para la familia que tienen que hacerse cargo y finalmente para la sociedad, porque tenemos personas que están en su vida útil, por decirlo de alguna forma, me refiero al tema de trabajar, tener un rol activo en la sociedad y que eso se pierde. Entonces, realmente puede ser un tema muy dramático para las personas. Y estos déficits que hablabas de no necesariamente quedar postrado, es como que sigas con quizás un brazo dormido, la mitad de la cara paralizada, Claro. ¿eso? Por ejemplo, no sé, una persona que trabaja manejando en Santiago o algún otro medio de locomoción y que no pueda mover el brazo, ya no puede trabajar. Mm. Una persona que es periodista, por ejemplo, como usted, ¿cierto? Y que tiene problemas para No hablar, puedo ya no hablar, puede claro. trabajar más en eso, etcétera. Entonces, no se trata solamente de causa de mortalidad, sino que también la pérdida, ¿cierto?, de la funcionalidad. Y de hecho, para nosotros, ¿cierto?, el objetivo no es solo que el paciente no fallezca por este problema, sino que poder devolverlo a sus actividades normales. Y de las personas que tienen ataques cerebrovasculares, ¿cuál es el porcentaje que queda sin secuelas y cuál es el que queda con secuelas?
Claro, eso es una buena pregunta porque va a depender de varios factores. Actualmente tenemos la opción de dar medicamentos, tanto endovenoso como también una cirugía endovascular mecánica, que básicamente se tapa una cañería en el cerebro, por decirlo de alguna forma simple, una arteria en el cerebro, y eso se puede destapar con un fármaco o con una pequeña cirugía, que es como sacar el trombo que está en el cerebro. Entonces, como tenemos esa opción actualmente, hemos bajado los rangos de mortalidad y también hemos podido devolver a personas a su vida normal. Entonces, ¿cómo esto se traduce en números? Generalmente, cuando uno habla de un accidente cerebrovascular, hasta el 30%, 40% de los casos pueden volver, ¿cierto?, a su vida normal si es que llegan a tiempo y tienen un buen tratamiento. Entonces, es muy importante cuando el paciente tiene los síntomas, tratar de acudir rápidamente a un centro de salud y, bueno, tratar de hacer todo lo posible por salvar esta situación. Y hablabas también de enfermedades crónicas. ¿Hay gente propensa a tener esto o quizás no propensa, pero que tenga más posibilidades que otra? Claro, claro. Nosotros tenemos cierto el tratamiento cuando ya tenemos el problema, que es el tratamiento en agudo, decimos nosotros. Pero obviamente ese es el tratamiento para un pequeño grupo de personas. Lo principal es el trabajo que podemos hacer con hipertensión, con diabetes, con que las personas hagan ejercicio, con que no fumen, con que tomen alcohol en forma responsable, ¿cierto? Porque con eso yo prevengo la situación aguda. Siempre se habla en salud de que es más barato prevenir que curar. Y aquí no se rompe esa regla, o sea, en la medida en que tenemos una sociedad más sana y con mejor calidad de vida, vamos a tener menos pacientes con accidentes cerebrovasculares. Ya, básicamente llevar una vida sana. Eh, y pese a lo que hemos conversado, como decías, hay personas que podrían tener éxito en su recuperación. Esto es porque tanto tienen una buena situación en salud como porque acuden a tiempo, ¿cierto? Claro, o sea, lo que nosotros tratamos de estimular, y por eso estamos esta semana conmemorando la prevención del accidente cerebrovascular, es tener el accidente cerebrovascular. Ahora, teniendo el accidente cerebrovascular, lo más importante es acudir en forma rápida, ¿cierto?, a un centro de salud que nos pueda ayudar. Entonces ahí tenemos la otra patita, por decirlo de alguna forma, de que nuestro sistema de salud público, con los años, ha ido, ¿cierto?, mejorando las terapias, ¿cierto?, para el accidente cerebrovascular. Y eso es responsabilidad nuestra, ¿cierto?, como servicio de salud, porque no ganamos nada con decirle a las personas que vayan rápido al centro de salud, si en ese centro de salud no tienen cómo tratarlo. Entonces, los últimos años, especialmente los 10 últimos años, se ha mejorado mucho en la parte pública de dar trombolisis endovenosa, de dar trombectomía, y eso es un camino que, bueno, en eso estamos, ¿cierto? Y esperamos a futuro mejorar y mejorar, ¿cierto?, la cobertura, porque también sabemos que Santiago no es Chile, que hay muchas zonas del país que no tienen buenos accesos a la salud, entonces, bueno, es un tema que en este mismo momento que estamos conversando se sigue desarrollando. Eso mismo te iba a preguntar, ¿los avances en tratamiento y detección son los que mencionaste? Claro, lo principal, por ejemplo, para poder saber si un paciente tiene un infarto cerebral, que es cuando se tapa la cañería, o una hemorragia cerebral, que es cuando se rompe esa cañería y hay sangre en el cerebro, es, por ejemplo, una imagen, un escáner de cerebro. ¿Ya? Eso es lo más obviamente que tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de entregar al sistema de salud en forma estratégica lugares donde rápidamente una persona puede hacer un escáner y poder con eso empezar este tratamiento que yo les comentaba. Y bueno, como esta es la semana de ACV, están realizando webinars. ¿Nos puedes contar un poco de eso, de qué se tratan, dónde se pueden ver? Claro, bueno, está la página de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía Chilena, SONEPSIN, que uno puede entrar, ¿cierto?, colocando sonepsin.cl, y ahí aparecen los horarios, ¿cierto?, y los distintos temas de los webinars,
que es un poquito ahondar en lo que estamos conversando, cómo detectar un accidente cerebrovascular, cuáles son los factores de riesgo, y también, ¿cierto? Hay uno muy interesante que tiene que ver con la rehabilitación, porque como comentábamos al solamente el tema de que el paciente pueda fallecer, sino que cómo podemos devolver a esa persona a una vida activa y no perderlo, por decirlo de alguna forma, porque eso sí que es un drama no solo para el paciente, sino que principalmente para la familia. Muchas gracias, Manuel, por la información. Ok, agradezco la posibilidad y obviamente las palabras de cierre son que, claro, esta es la semana del accidente cerebrovascular, pero deberíamos estar todo el año, ¿cierto?, promoviendo este tipo de acciones, ¿cierto?, vida sana, para no tener tanto accidente vascular, porque realmente hoy en día es una epidemia. Claro. Bueno, a informarse, a cuidarse y muchas gracias por acompañarnos también a ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.